7:38 de la mañana, estamos en vivo. Esto es Buenos Días por VPI TV. Hoy inicia formalmente la campaña electoral de los candidatos a las primarias de la oposición prevista para el próximo 22 de octubre, para conocer en detalle cómo se preparan los candidatos, si se están cumpliendo o no los protocolos previstos por la Comisión Nacional de Primaria. Ya está con nosotros Osvaldo Ramírez para que nos brinde su análisis. Osvaldo, buenos días, bienvenido. Feliz mañana, Mayor, y feliz mañana para todos. Feliz mañana para ti, es un placer tenerte con nosotros el día de hoy, analizando estos temas que son noticias y les recordamos a ustedes que pueden participar con sus comentarios a través de nuestro canal de YouTube. El día de hoy comienza formalmente la campaña, pero previamente pues ya los candidatos han venido teniendo un contacto con la gente a nivel nacional. Quisiera que nos comentara cómo se perfilan los candidatos en esta carrera, ya estamos contra reloj. Sí, bueno, lo primero, yo antes de entrar en la descripción de los candidatos, entraría un poco en cómo llegamos a esta elección, ¿ok? Con la posible intención de participación en esta primaria, ¿ok? Porque tú puedes hacer todo como candidato, tú puedes estar preparando todo tu terreno, tener el despliegue propagandístico, ¿ok? Para persuadir al elector de que vaya a votar por tu opción o no, pero si efectivamente el ciudadano no está interpretando que tiene que asistir a este evento, la realidad que ese candidato o esa candidata se va a quedar completamente frío, ¿ok? Lo que estamos viendo ahorita y tiene que ver con el más reciente estudio de ORC Consultor en nivel de participación electoral, ¿ok? Esa participación está hoy ubicada entre 16.7% de la población y 25% aproximadamente. ¿Ok? Aquí estamos hablando en una escala del 1 al 10, donde el 10 es 17, 16.7, cuando sumas el 9 llegas a 25, si sumaras esa escala 8, llegas a 33. Para entender un poco esto es, en la pregunta a los encuestados, uno es absolutamente seguro de que yo no participaré en la elección primaria y 10 es absolutamente seguro que yo participaré en esta elección primaria. Entonces, para entenderlo, para ver un poco la evolución, cuando se comenzó a hablar de primarias en noviembre del año pasado, incluso este tema es un poco más viejo, eh, junio del año pasado, julio, ya ha comenzado a hablarse de este tema, la participación se encontraba alrededor de esa participación dura de 8%. Esto de 8 dobló prácticamente a 17. Cuando agregabas esa siguiente categoría, estamos hablando 14% del padrón, esto está llegando a 25%. Son unos números que para primarias, además, es un país donde no son obligatorias las primarias. ¿Okay? Hay sistemas electorales donde la gente tiene que asistir. Tenemos el caso reciente de Argentina, en donde, a pesar de ser una primaria obligatoria para los partidos, hubo una alta abstención, una participación distinta a lo que fueron otros procesos. Pero en este caso estamos hablando, yo creo, que de un potencial capital importante. ¿Y por qué hablo de potencial? Porque esto depende obviamente ahora sí, del candidato, de la oferta, de lo atractivo, del contagio, para decir, mira, votando nosotros tenemos la capacidad de poder decidir quién es la persona que nosotros queremos. Y aquí, permíteme darte un dato adicional. Eh, Recientemente también le preguntamos a la gente qué representaba su oposición, que el candidato de la oposición debe ser escogido, y aquí había tres opciones, por la gente en primarias, por los partidos en consenso, o si debían presentarse directamente a la elección presidencial quienes quieran ser candidatos. O sea, ese esquema en el cual, mira, no importa el método, simplemente aquí llegamos todos. Y encontramos que por la gente en primarias, es el método preferido de los opositores, estamos hablando de 72%, para efectivamente decidir quién es su candidato. 11% piensa que debe presentarse directo a la presidencial y 13% piensa que debe presentarse directamente o ser escogido por los partidos en consenso.
O sea, entendiendo este contexto interesante bajo el cual tú nos estás explicando que se está desarrollando este inicio de campaña, ¿qué le dice a los partidos políticos, a los candidatos, el hecho de esta intención de voto que considero yo es baja? Explícanos si estoy equivocada. No, no, no es baja, no es baja. Lo O sea, que es lo que tiene se que prevé ver para unas primarias. es el promedio de una primaria. Es una primaria. Mira, tú has tenido, ha habido primarias en algunos países que claramente termina siendo o votando el menos del 10% de la población. ¿Ok? Es un asunto sobre el que de cierta manera no atrae los votantes. Generalmente Entiendo. una elección primaria termina siendo una situación en la que moviliza a los simpatizantes, a los militantes de cada uno de los partidos. Tú no puedes pretender que asista todo el padrón electoral de un país a una primaria que es solo de un sector. Ahora, si tú tuvieras hoy un proceso en donde en paralelo vamos a tener primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela, primarias de los partidos que no militan en la plataforma unitaria, todos estos partidos que están allí en ese espectro. Y las primarias, obviamente, en la plataforma unitaria vas a tener una masa lo suficientemente grande para decir que, bueno, mira, sí, está participando una alta población, pero cada quien va a ir enfocado a su respectivo sector. ¿Ok? Yo creo que aquí es el punto importante es entender que al menos un cuarto del país te está diciendo yo estoy dispuesto a participar en esa primaria. Ojo, potencialmente puede llegar a un tercio, pero la realidad del padrón electoral, pero la realidad termina siendo que no todo el mundo es opositor, no todo el mundo es no alineado, no todo el mundo es oficialista, por hablar de esas tres grandes categorías de autodefinición política. Sí, entiendo. Osvaldo, coméntanos un poco qué efecto puede tener en el votante el hecho de que el presidente de la Comisión Nacional de Primaria, Jesús María Casal, haya manifestado estar preocupado por los actos de violencia y las amenazas que han recibido los candidatos y que incluso muchos de estos candidatos también han compartido esas amenazas y ese temor a través de sus redes sociales. Mira, las situaciones de violencia política y de violencia electoral son graves en lamentablemente en cualquier sistema democrático, en cualquier sistema político, en cualquier momento electoral. Y de hecho es una de las grandes preocupaciones que suele tener la comunidad internacional cuando deciden generar esos procesos de observación preelectoral. En este caso hemos observado y ha sido notorio a través de los medios de comunicación y de los diferentes canales de comunicación que también tienen los propios candidatos a través de redes sociales, estos ataques, ¿ok? Ataques, pretensiones, amenazas. Hemos visto también la respuesta gubernamental, la respuesta desde el Estado, el fiscal, el presidente, indicando que hay toda esta situación yo creo que de tensión, ¿ok? De una tensión que no contribuye a justamente ese deseo del ciudadano de tener un proceso en paz que yo creo que va a determinar obviamente el rumbo de la imposición, un rumbo en el cual mi impresión es que si la primaria termina materializándose, eh, permita, obviamente, darle el proceso, darle el barniz de legitimidad que tiene la necesidad parte importante de la oposición y los candidatos que de allí emergen. Obviamente, para muchos estas amenazas han sido creíbles, estas amenazas se han materializado por medio de la actuación de actores armados no estatales, por medio de la actuación de simpatizantes de una causa o de otra, pero la realidad corresponde a las autoridades la investigación, por una parte, pero también la protección y entender que la única forma de tener un sistema democrático es el respeto de las ideas de los otros, es el respeto al disenso, es permitir efectivamente que la gente pueda expresarse políticamente, porque si no, bueno, volvemos lamentablemente a esa gran época para algunos, terrible, la época de altísima polarización y en donde ninguno de los bandos tenía la capacidad de entender que el otro estaba al frente. Y hubo mucha paz al respecto en tiempos recientes,
pero volvió, lamentablemente volvió el ciclo de violencia electoral que había tenido, yo creo que una cumbre importante en los procesos electorales del año 2017 y parcialmente incluso en las elecciones del 2021 recuerdo, hubo algunos episodios de violencia electoral. Además que tenemos el ejemplo muy cercano y muy reciente de Ecuador. Sí, y bueno, el caso de Ecuador es más crítico, pero si te vas a México es mucho peor. O sea, no estoy comparando no estoy minimizando lo que pueda estar sucediendo en Venezuela, sino que hoy porque tuviste un magnicidio en Ecuador recientemente, lamentablemente el candidato Villavicencio fue asesinado, pero constantemente es una situación recurrente en parte de la política latinoamericana y también en otras latitudes, pero particularmente el caso mexicano es uno de los más críticos, el caso de Colombia también resulta bastante crítico cuando se hacen los estudios comparados de violencia electoral. Y esa violencia electoral tiene muchas formas de terminar siendo ejercida, no es solo el tema de la violencia, sino yo creo que el gran objetivo de meter miedo en el elector, el gran objetivo de persuadir por la vía de la violencia, por la vía del miedo, para evitar que el elector se acerque o que los candidatos hagan su despliegue. O sea, tiene muchos objetivos, pero principalmente entender que es miedo, que es terror, simplemente que el elector no asista a los centros de votación. Osvaldo, bajo todo este panorama, ¿cuáles son los desafíos que tienen por delante los candidatos para la primaria en esta cuenta regresiva para el 22 de octubre? Mira, lo primero el gran desafío es mantener eh, la capacidad de la gente de estar enganchada con la primaria. Y enganchado significa dispuesto a ir a votar. ¿Ok? Eso yo creo que es el primer gran desafío. El segundo desafío tiene que ver con ampliar la capacidad de que sus programas, sus propuestas, sus opciones, sus esperanzas, sus emociones, esa carga que está tratando de transmitir por medio del ejercicio narrativo, por medio obviamente del ejercicio llegando en el ciudadano y que el ciudadano se contagia de cada una de las diferentes opciones que están allí. Y ese contagio, al final, yo creo que es la búsqueda de tener un mejor país. ¿Ok? Ese es el segundo gran objetivo. El tercer objetivo, yo creo que entra un objetivo macro que trasciende a cada ciudadano, perdón, a cada candidato, y tiene que ver con la idea máxima de unidad. Una unidad que no es simplemente electoral, es una unidad de criterios, una unidad de acción, es un objetivo estratégico. Y ese objetivo estratégico tiene que ir de la mano de estar a la altura del momento. Un momento que, en mi percepción, cambió, cambió parte de la política. Está cambiando probablemente algunos de los actores, pero eso yo creo que ahí viene ese tercer desafío que es supracandidato, pero que obliga a un compromiso de los candidatos. El cuarto, yo creo que aquí interesante sería entender que, que hay candidatos bueno, ya empezando ya formalmente la campaña, estamos hablando del 22 de agosto, este es pistoletazo de salida de la campaña. Wow, mira, bueno, al menos en las encuestas que nosotros hacemos, no tienen nada que hacer allí. O sea, pueden estar aportando, pueden estar teniendo ideas, pero la realidad, hoy esta primaria prácticamente creo que está en 5 personas. Cambia un poco la visión cuando lo ves por clúster de edades, por regiones, bueno, que están empezando los baby boomers, que están empezando los millennials, que están empezando los millennials de Occidente versus los millennials de la región capital o la región central. En esto cambia un poco, pero la realidad, ah, ahí yo creo que básicamente 4 o 5 personas a lo sumo de los 13 candidatos que están allí presentes que están realmente, voy a poner entre comillas en la carrera. ¿Por qué digo entre comillas en la carrera? Porque sus nombres son conocidos, ¿ok? Pero cuando obviamente esto lo cruzas y te llegas y te concentras en efectivamente entender cómo está la intención de voto, esa intención de voto en, en opositores con altos niveles de participación,
¿ok? Está dándole prácticamente una elección a una sola candidata, que es María Corina Machado. Aquí estamos hablando de acuerdo a los datos de la última encuesta de ORC, el campo culmina el 5 de agosto, 1.111 muestras, 95% de confiabilidad, margen de error 2.5%. En este cruce, María Corina Machado tiene 78% de intención de voto, Freddy Superlano 8.2, Enrique Capriles 5.2, Carlos Prosperi 4.7. ¿Ok? Apenas despunta un poco el segundo, pero la realidad, los otros candidatos, estos tres candidatos, incluso pudiéramos meter ahí un par más, pero están en la zona de error muestral. ¿Ok? Ese error muestral 2.5, por arriba, por debajo, y termina siendo un conglomerado. Ahí tienes una realidad. ¿Qué vas a hacer? O si efectivamente esta candidata, María Corina, puede efectivamente lograr materializar ese caudal de intención de voto. O sea, que esa potencia termine siendo traducida efectivamente en ese landslide, en ese tsunami electoral. Porque de lo contrario, obviamente los partidos van a decir vámonos al consenso o vamos a buscar la fórmula en la cual claramente aquí haya una situación en la que haya un reconocimiento de liderazgo o simplemente aquí no, mire, hay que buscar otra opción porque bueno, si analizamos esto en frío, los tres primeros candidatos, Machado, Superlano, Capriles, los tres tienen un proceso de inhabilitación. Entonces comienza de nuevo estas dinámicas que hemos visto recientemente en narrativa. Bueno, pero hay que apostar a alguien que no esté inhabilitado. Y obviamente allí esperan en la bajadita algunos candidatos. ¿Piensas que los que no tienen tanta posibilidad deberían dar un paso atrás en favor de la unidad, que se logre ese consenso político del cual estás hablando? Mira, los que no tienen chance, bueno, es un tema a ver, no de dignidad, porque todo el mundo tiene el derecho de aspirar, pero tienes que entender que probablemente eh, en tu posicionamiento estratégico personal, o sea, un tema estrictamente personal, vas a salir golpeado, o sea, vas a salir, no vas a tener el desempeño que tú estás esperando, porque eso pesa, en la mente del elector pesa mucho que tú te presentes a una elección y no llegues a tener un 1%. Eso pesa y eso pasa factura. Sobre todo en aquellas personas que dicen, bueno, es que yo me estoy lanzando porque mi objetivo es que me conozcan para un cargo de elección popular en el año 2025. Bueno, puede ser su objetivo, pero es un objetivo sobre el cual usted puede tener un problema importante, porque la gente va a recordar que usted no logró sacar tanto por ciento, no logró pasar, no logró ubicarse en el top 3 o no logró ubicarse en el top 5. Estamos hablando de 13 candidatos. Entonces, esto le puede pesar y le puede pesar mucho en la construcción de una carrera política y lo hemos visto en otros casos, en otros países donde hemos tenido que hacer este tipo de estudios, trabajo. Siempre el objetivo es tratar de poner a la persona en el top 3 en cualquier primaria, porque si no, bueno, eso te pesa más adelante y pesa mucho. Claro, es una actitud bastante realista. Osvaldo, también veíamos que Casal hablaba sobre el reto de la formación y la selección de los miembros de mesa, de los coordinadores de centro, los monitores electorales. Estamos a tan solo 2 meses de las elecciones. ¿Cómo ves desde el punto de vista de la logística el proceso? No, bueno, yo creo que es un proceso que la Comisión Nacional de Primaria ha dicho que están dando. Yo creo que esto no vamos a saber mucho hasta el día de la elección. O sea, pues la realidad termina siendo que los partidos aporten, que las organizaciones de sociedad civil de tipo electoral aporten personas, o sea, que busquen que efectivamente la gente llegue a convertirse en esos testigos de mesa que están ellos esperando. Pero esto es un proceso, bueno, fíjate, permíteme hacer el paralelismo. Si esta elección la estuviera haciendo el CNE, tú no sabrías ahorita si el CNE tiene los testigos o no los tiene. O sea, en cualquier elección tú sabes efectivamente si se presentaron, porque el registro, el tema del servicio electoral en Venezuela es obligatorio, por eso es que a la gente no le haya caído la locha, permíteme usar esa expresión, pues porque hay mucho ausentismo por parte de las personas que terminan siendo designadas para ser miembros de mesa.
esos miembros de mesa, ese proceso de capacitación generalmente son 2 semanas antes, 3 semanas antes, no es tan atrás. Entonces, probablemente en este asunto no tengamos mayor información que la que ellos puedan estar aportando o la que tú puedas conocer tras bastidores. Claro, entiendo. Veremos qué pasa. Hoy se inicia formalmente este inicio de campaña electoral de los candidatos. Ya veremos cómo transcurren los siguientes pasos y el protocolo electoral. Gracias, Osvaldo, por compartir el día de hoy con nosotros tu análisis sobre este tema que sigue en el tapete y sigue siendo noticia en Venezuela. Feliz día para ti. Feliz día, Marjorie, feliz mañana para todos. Un placer, como siempre, conversar con Osvaldo Ramírez, analista político venezolano. Hacemos una breve pausa, ustedes no se aparten, les presentamos de inmediato el pronóstico del tiempo en Venezuela y en breve estaremos de vuelta con más de Buenos Días por BPI TV.